Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Ateneo virtual del Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría de Córdoba. En el día de hoy vamos a charlar sobre el tema de la manera en que la tecnología va impregnando los distintos aspectos de nuestra vida hasta que en alguna medida resultamos tecnodependientes, y ni que hablar del aspecto médico, la injerencia que la tecnología ha adquirido en el sentido que todos manejamos historias clínicas digitales. Esta pandemia nos ha enseñado a poner en práctica las teleconsultas. Tenemos la posibilidad de consultar estudios de métodos complementarios que están guardados en la nube, y sumamos quizás de una manera muy destacada la posibilidad que nos da estas plataformas virtuales para un aprendizaje y una formación continua. Y en el día de hoy vamos a abordar este tema de la telemedicina, y para eso contamos con la muy destacada presencia de la doctora María Celeste Savignano. Yo le pedí a María Celeste un breve currículum que, si yo me pongo a leerlo entero, vamos a pasar la mitad del Ateneo. Pero solo para decir que es médica especialista en pediatría, tanto de la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Pediatría. Tiene formación en medicina interna en el Hospital Garrahan, consultora experta en telesalud, diplomada en docencia para las ciencias de la salud, instructora en simulación clínica, especialista en comunicación de la salud, maestría en economía y gestión de salud, coordinadora nacional de telesalud del Ministerio de Salud de la Nación de febrero del 2020 a abril del 2021, y líder del proyecto Telesalud y Comunicación a Distancia del Hospital Juan Pedro Garrahan. Esto es el cargo que desempeña en la actualidad. Así que realmente para nosotros es un privilegio, un placer, María Celeste, de contar con tu presencia, y estamos ávidos por escucharte para transmitirnos tus conocimientos y tu experiencia en este área que realmente nos está desafiando a pediatras que somos de no generación nativa digital a tratar de adaptarnos y aprovechar las bondades de estas herramientas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Mario, por la presentación. Gracias especialmente al Comité de Pediatría Ambulatoria de la SAP Córdoba por invitarme. Y yo tampoco soy nativa digital, ¿eh? Ojo. Y bueno, la verdad que mucho para contarles, más allá de todo, lo voy a contar desde mi experiencia. Para mí es muy importante poder compartir estos conocimientos inherentes al campo de la telesalud, porque me gusta hablar más del campo de telesalud que de la telemedicina específicamente, porque la telesalud involucra a todos los que formamos parte de los equipos de salud. Como dijo Mario, ya llevo 10 años de experiencia en esta modalidad, atendiendo a niños, niñas y adolescentes con diferentes problemáticas en todo su proceso de salud de enfermedad, desde el Hospital Garrahan, y con la red de oficinas de comunicación a distancia y telesalud. Esta red promueve diferentes programas de telesalud, bueno, para este grupo etario que nos compete a todos. Cuenta ya con 400 efectores públicos de todo el país conectados entre sí, pero esta red, como decimos, es una red de redes y se ha ido ampliando, y en términos generales ya está conformada por cerca de 1000 establecimientos donde se fueron sumando también a esta modalidad, tomando como modelo la red pediátrica, que fue la icónica en nuestro país para la atención vía a distancia por esta modalidad, efectores que trabajan con programas para la atención de adultos y diferentes problemáticas. Pero todos estos efectores que conformamos una red, articulamos entre sí en todo el país y nos permite crecer conjuntamente. Mario, si querés compartir la presentación.
así podemos ir mostrando. Yo puedo hablar mucho sin parar. Si querés parate sobre el tercer slide. Ahí está. Ese es lo que comentaba recién, un poco la reseña histórica de la telesalud en Argentina, que, como les dije, nace de uno de los efectores de la red pediátrica en el año 97, a raíz de una idea del director médico ejecutivo del Hospital Garrahan en aquel momento, el doctor Mauro Castelli, y se comenzó por aquellos años a hacer esta práctica de atención a distancia a través de un teléfono fax, ¿sí? Así que yo he vivido la telemedicina a través del telefax. Luego, a medida que fueron evolucionando las tecnologías, bueno, fuimos incorporando estas otras, como un correo electrónico específico, y hace ya desde el año 2016 que contamos con una plataforma web específica, que más adelante les voy a mostrar un poquito de qué se trata, que reúne todas las condiciones, estándares actuales para llevar adelante esta modalidad. La siguiente, Mario, por favor. Bueno, si querés pasala, así se van mostrando las figuras, pero bueno, destaco que esta red pediátrica también el próximo año ya cumple un cuarto de siglo, perdón, con lo cual hemos pasado por diferentes desafíos. Entonces, desde estos desafíos tenemos evidentemente los tecnológicos, los organizacionales, los que tienen que ver con los desafíos humanos, ¿sí? Del talento humano de las organizaciones, y lo que tiene que ver con algunas barreras o desafíos desde lo económico. Pero me voy a parar principalmente desde lo organizacional, porque esta modalidad de prestación de servicios genera nuevos procesos, la necesidad de generar nuevos procesos que acompañen esta modalidad, redefinir algunos roles, han ido apareciendo nuevos perfiles, tanto profesionales como no profesionales, dentro de los equipos de salud para poder llevar adelante la práctica. Todo ello también planteó conflictos de reconocimiento profesional, inseguridades, así como preconceptos y, podría decirse, escepticismos para con la práctica de atención a distancia de la salud, y también el desafío de sortear estas brechas tecnológicas en lo que hace tanto a la infraestructura tecnológica per se, como a las habilidades tecnológicas de los profesionales y no profesionales que vamos a trabajar con esta modalidad. A esta dificultad generada por la coexistencia de diversos sistemas de información y también la falta de integración de los mismos, esto hoy se está promoviendo mucho, el poder tener sistemas de información integrales, pero bueno, todavía nos falta transitar un gran camino. Y por supuesto todas aquellas cuestiones inherentes a la seguridad, la confidencialidad y la protección de datos sensibles en salud, ¿no? Entonces, fuimos superando muchas de estas barreras para la implementación de telesalud, pero como les fui comentando, hay algunas que todavía tenemos que seguir trabajándolas y profundizándolas. Entonces mi idea en este encuentro es poder transmitirles algunos conceptos y componentes claves de la modalidad, y que cada uno de ustedes, más allá de tener experiencia o no con la misma, puedan percibirla como una oportunidad para que la atención de la salud de nuestros pacientes sea más eficaz, esté mejor coordinada y se encuentre sobre todo más cerca de las necesidades actuales de las personas, como dijo Mario, en esta era en donde hay una disrupción digital, ¿no? Porque en este sentido es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación
han permeado en cada sector de la vida cotidiana y el ámbito de la salud claramente no es la excepción. Todos nosotros hemos sido testigos de la incorporación de estas tecnologías en los dispositivos para equipos de la salud, como también pudimos ir evidenciando un cierre paulatino de la brecha tecnológica como consecuencia de las diferentes circunstancias que se atraviesan mundialmente. Como por ejemplo, el ejemplo más fuerte, podemos remarcar el impacto de todas estas tecnologías en el contexto de pandemia que lamentablemente aún nos atraviesa. Y bueno, claramente la pandemia por COVID-19 provocó una demanda exponencial de la atención médica a distancia, y es así que la telesalud se ha hecho claramente más visible. Y en este sentido, me parece importante contemplar algunas de estas complejidades, ¿sí?, que rodean esta implementación de programas o servicios de telesalud. Y fundamentalmente dos, ¿no? Se me ocurre una poniéndonos desde el lugar de prestadores de servicios de salud, del subsector al que pertenezcamos, público, privado, de la seguridad social. Y allí es importante, imprescindible definir cuál va a ser esa plataforma, ese entorno para llevar adelante de manera segura, efectiva, eficiente la práctica de telesalud. Y además crear un proceso de trabajo para poder equilibrar, ¿no?, en nuestro ámbito laboral las consultas presenciales con las consultas remotas. Y por otro lado, pararme desde el lugar de los pacientes, ¿no?, que también pueden enfrentarse hasta el desafío de acceder a la modalidad de atención a distancia, siempre y cuando cuenten con los dispositivos y conexión a Internet para poder recibir este tipo de prestación. Entonces, estos puntos deben analizarse, pero antes que nada, antes de proseguir y adentrarnos en el análisis más profundo, me parece importante hablar de algunas definiciones específicas. La siguiente, por favor, Mario. Entonces acá, a mí me gusta siempre mostrar estas dos definiciones, porque a veces se genera confusión entre ambas, ¿no? Pero también es, además de definirlas, entender que tienen una vinculación muy importante. Entonces, estas definiciones son de la Organización Mundial de la Salud. La anterior, Mario, se adelantó una. Ahí está, gracias. Entonces, ¿qué entendemos por salud digital y qué entendemos por telesalud? Bueno, la salud digital, como bien dice, es el gran contenedor, ¿no? Comprende el campo del conocimiento y la práctica relacionada con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud. Entonces, en este punto me parece importante distinguir entre las herramientas digitales y las intervenciones digitales en salud. Es así que dentro de las primeras se incluyen, por ejemplo, dentro de este gran contenedor que es la salud digital, las historias clínicas electrónicas, los aplicativos y dispositivos móviles, todo lo inherente a Big Data, a la ciencia y analítica de datos en salud. Y por su parte, cuando hablamos de intervención digital en salud, ahí entra el campo de la telesalud, entendida como la entrega de servicios de salud usando las tecnologías de la información y comunicación, específicamente, aunque esto se ha ido modificando, sobre todo en contexto de pandemia, cuando la distancia es un obstáculo para poder acceder a esos servicios de salud. Es decir, que la telesalud incorpora a lo que es la modalidad prestacional dentro del campo de la salud digital. Ahora sí, la siguiente, por favor. El siguiente slide lo que pretende en este sentido es mostrarles cuáles son los diferentes servicios que forman parte del campo de la telesalud. Y que debe ser considerado dentro de las prioridades de salud y beneficiar a las personas permitiéndoles una manera accesible
ética, segura, confiable, equitativa y sostenible en el tiempo. Entonces aquí vemos los 4 servicios más grandes del campo, que son la teleasistencia, conocida también como teleconsultoría, la teleeducación. Este espacio que estamos llevando adelante hoy tiene que ver con esto. Aquí en teleeducación puede ser una formación específica entre profesionales y no profesionales de los equipos de salud, cursos, conferencias, jornadas, un ateneo. La teleinvestigación y la telegestión, que la telegestión queda más para los tomadores de decisiones que utilizan en el campo de la salud esta modalidad. Entonces, la siguiente, por favor. Voy a volver un poco al título de este encuentro, que lo he transformado en una pregunta. Entonces, ¿cómo puede aportar el campo de la telesalud en la atención de nuestros pacientes pediátricos y sus familias? Bueno, en este caso, cuando por medio de esta modalidad, y hablo siempre desde mi experiencia, ¿sí? Logramos apoyar la coordinación de la atención y la comunicación efectiva, que es muy importante, la comunicación efectiva y empática para llevar adelante esta práctica, tanto entre integrantes de diferentes equipos de salud para resolver la problemática de un niño, lo cual sin dudas está demostrado, lo podemos buscar en las evidencias científicas, que se potencia ampliamente cuando se articula con una red de cooperación específica, ¿sí? Como es la red de comunicación a distancia y telesalud pediátrica. O por el otro lado, directamente ingresando al hogar de un paciente desde nuestro ámbito profesional. De esta manera es que la telesalud nos posibilita de alguna manera mitigar algunos de los desafíos de la atención médica de nuestro país, ¿sí? Incluido lo que tiene que ver con la fragmentación que existe de la atención médica, las disparidades en términos de acceso, ¿sí? En otros casos, bueno, también la escasez de especialistas en las zonas menos pobladas o más aisladas geográficamente. Sabemos que la mayoría de los especialistas se congregan en las grandes ciudades y bueno, esta modalidad permite que se pueda tener un acceso más fácil en los casos de ser necesario. Es decir, que la modalidad potencia el enfoque de atención centrado en la persona y también bajo un abordaje integral e integrado. Es así que puede beneficiar a una práctica u organización al mejorar la clasificación de pacientes y los resultados clínicos, por ejemplo. Para los pacientes, el uso de la telesalud puede reducir la carga, sobre todo de viajes, para acceder a una atención que tal vez es una atención que no lleva más de 15 minutos y que termina siendo adecuación de una medicación o la necesidad de una receta o solamente la verificación de un laboratorio. También mejorar la prestación oportuna de servicios de atención médica, aumentar el cumplimiento de planes de tratamiento y seguimiento con los pacientes, y por sobre todo también mejorar la comunicación, no solo con nuestros pacientes, sino también entre equipos de salud, ¿no? Y reducir así los costos de atención sociosanitaria. La siguiente, por favor, Mario. Acá en este slide quería como resaltar algunas de las ventajas que, bueno, esto lo pueden ver en muchas literaturas inherente al campo, pero no quería dejar de detallar como los bullets más importantes, ¿no? Que son el que permite reducir la sobrecarga del sistema sanitario, sobre todo en este contexto de pandemia ha sido más que evidente. También facilita la equidad en el acceso a los servicios asistenciales, independientemente de la localización geográfica. Posibilita brindar una atención y continuidad del seguimiento de las personas. Lo que les decía antes, poder dotar de atención especializada en aquellos lugares donde no se dispone de ella.
agilizar la comunicación entre los equipos de salud a raíz de un caso de paciente, y mejorar el apoyo a la toma de decisiones, siempre también reduciendo los costos sociosanitarios. Pero me paro sobre todo, más allá de los costos tangibles, los costos de bolsillo, los costos intangibles, sobre todo los que tienen que ver con nuestros pacientes y sus familias, que muchas veces deben trasladarse grandes distancias, los niños deben perder días de escuela para poder concurrir eh, a, a atención médica, muchas veces lejos de sus domicilios, los padres perder días laborales. Entonces también se contempla todo esto y es muy importante destacarlo como ventaja, siempre y cuando considerando, y en esto también siempre lo destaco, que la teleconsulta es una modalidad complementaria a la modalidad presencial a la que estamos más habituados, y que siempre es el profesional el responsable de definir si ese caso es posible de seguirse a través de esta modalidad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, acá me gustaría mencionar los componentes o categorías a considerar. Voy a hacer mención, no voy a profundizar mucho porque algo fui comentando, así podemos llegar a tiempo y tener algún ida y vuelta de comentarios que quieran hacer o preguntas. Pero el año pasado, en contexto de pandemia, la OPS y el BID han desarrollado una encuesta muy interesante para evaluación y autoevaluación del nivel de madurez de las instituciones de salud para implementar servicios de telemedicina. Esta herramienta está dirigida tanto a establecimientos o instituciones que ya lleven adelante esta práctica, como para aquellas que quieran medir en qué nivel está para poder pensar en llevarla adelante o cuánto tiempo les tomaría. La verdad que es bastante interesante, los invito a leerla. Y a través de estos seis categorías, que son la preparación organizacional, la necesidad de identificar algunos procesos específicos, la categoría que tiene que ver con el entorno digital necesario para poder llevar adelante esta práctica, los recursos humanos o talento humano, como hoy llamamos, específicos, si se encuentran capacitados o no para llevar adelante la misma, bueno, lo inherente a los aspectos normativos y éticos, que es fundamental, y si requieren de algún conocimiento especializado. La verdad que es muy interesante y me parecía importante poder mencionarles que existe para que puedan analizar en sus establecimientos de salud, si no lo han hecho todavía, la posibilidad de llevar adelante e implementar un programa de telesalud. La siguiente, por favor. Bueno, acá, ¿cuál es la clave, no? Bueno, siempre me gusta decir que la clave para llevar adelante telesalud, creo que para llevar adelante muchas acciones que tienen que ver con la salud, pero específicamente esta que está asociada a las tecnologías, es primero contar con las personas idóneas, con ganas para llevar adelante la misma, tener los procesos definidos para los diferentes tipos de modos de práctica de telesalud, y por último, incorporar a las tecnologías de la información y la comunicación más adecuadas para este grupo de personas que van a llevar adelante esta modalidad de prestación de servicios. Entonces, en contexto de pandemia, se han producido muchos cambios en lo inherente a la incorporación de la telesalud, como ser nuevas tecnologías para la práctica, de todo tipo, aplicativos, incorporación de analítica de datos, inteligencia artificial, pero me parece que hoy hablar de eso en nuestro país, si bien hay algunas experiencias, me gusta hablar más de aquello que podemos
poner a disposición de la mayoría de la población. Si bien existen muchos kits y aplicativos muy bonitos para dejar en el domicilio de los pacientes o para utilizar en diferentes instituciones de salud que no cuentan tal vez con especialistas, la verdad que tienen un valor económico caro, y para los que llevamos adelante actividades dentro de lo que son hospitales públicos, por ahí no nos permiten, no tenemos la posibilidad de hacerlos accesibles a toda la comunidad. Y bueno, en nuestra experiencia local, si bien en el campo de la pediatría ya veníamos de una larga trayectoria, se evidenció en el contexto de pandemia mayor adopción por los establecimientos de salud de diferente nivel de complejidad, sobre todo a nivel del primer nivel de atención, que es fundamental. Piensen que la red de telesalud en nuestro país se inició desde los establecimientos de mayor complejidad hacia abajo, y recién durante el contexto de pandemia se empezaron a incorporar, por suerte, los establecimientos del primer nivel de atención. Esto también dado a que, bueno, también ha llegado la conectividad en los últimos años a sitios más alejados. Y bueno, y también, además de evidenciarse mayor adopción por los establecimientos de salud, más allá de la teleconsultoría establecida hace tantos años, que es la teleconsultoría de segunda opinión, entre profesionales de salud de diferentes equipos, con o sin la presencia del paciente, pero siempre con un profesional o con alguien del equipo de salud al lado, se reflejó la necesidad de poder ingresar al domicilio de los pacientes. Luego les mostraré más adelante algunos datos de lo sucedido durante el 2020 y que sigue sucediendo desde la Oficina de Comunicación a Distancia y Telesalud del Hospital Garrahan en este sentido. La siguiente, Mario, por favor. Y si querés pasas a la siguiente. Acá la idea es poder mostrarles algunos modelos de práctica de telesalud. Es muy importante para impulsar la adopción y el uso de telesalud, generar, como les dije, los procesos de flujo de trabajo para ofrecer la modalidad adecuada de atención, ya sea modalidad sincrónica o en tiempo real. Allí pueden ver en los consultorios virtuales en la primera imagen, consultorios virtuales interinstitucionales, y en donde dos equipos de salud se sientan, justamente la fotografía es una imagen dentro de uno de los consultorios virtuales de aquí del área, eh, se juntan los profesionales a tratar de resolver una problemática de un paciente. Aquí se estaba consultando a un equipo de expertos, de especialistas, que la provincia que estaba, el efector de la provincia que estaba consultando al paciente no contaba con esta especialidad. En la tercera, de arriba, pueden ver los consultorios virtuales directamente a domicilio del paciente. Esto se instauró en contexto de pandemia, ha sido muy exitoso. Siempre vamos a ver más adelante contemplando y resguardando lo inherente a la protección de datos sensibles y los datos personales, y con una firma de consentimiento informado previo. Luego pueden ver, por ejemplo, bueno, en el medio una actividad de teleeducación, como lo que estamos llevando adelante ahora, podría decirse. Debajo de la de consultorios virtuales interinstitucionales podemos ver una imagen que remite al telementoring y telecoaching. Es una modalidad que permite una educación a distancia. Aquí se estaba capacitando una profesional en endoscopía digestiva en forma remota, y el coach está en un sitio, en un hospital del exterior, y estaban capacitando un equipo de profesionales aquí en el Garrahan, incorporando lo que es la telesimulación, ¿no? La educación basada en simulación clínica. Podemos ver también una fotografía donde también, por temas
de seguridad, vemos a un profesional del hospital trabajando en el programa de tele-UCI. Desde el año 2015 el hospital lleva adelante un programa con una red de terapias intensivas, en donde se realizan pases diarios de pacientes complejos, de terapias intensivas del interior del país, que consultan a la terapia intensiva del Garrahan, y en este caso el profesional también, a través de un fantoma, estaba capacitando a distancia y guiando en lo que tiene que ver con una intubación de una vía aérea dificultosa de un paciente internado en una terapia intensiva remota. Así que bueno, esto era un poco para mostrarles cuáles son las actividades sincrónicas que se pueden llevar adelante a través de esta modalidad. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen, que es la imagen de ingreso a la plataforma de teleconsultas asincrónicas, ¿sí? Que se llama Plataforma de Telesalud y Comunicación a Distancia. Esta plataforma la están utilizando, bueno, ya les dije la cantidad de efectores de la red tanto pediátrica como de adultos, que son cerca de 1000 efectores ya. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de utilizarla, y lo que permite, reúne los mismos atributos que una historia clínica electrónica en términos de seguridad y protección de datos, y lo que permite es esto, que las consultas de segunda opinión viajen y escalando por complejidad progresiva, para poder resolverse de modo asincrónico, es decir, en tiempo diferido. Entonces tenemos las dos modalidades, la sincrónica o en tiempo real y la asincrónica o en tiempo diferido, y bueno, cada una de estas, el uso va a depender de la situación clínica del paciente y de la definición del profesional que está llevando a cargo ese caso. Para algunos el uso de una videoconsulta es suficiente, mientras que la telesalud sincrónica para condiciones complejas o como vimos de UCI, puede beneficiarse también de la adición de algunos dispositivos periféricos como los que les comenté anteriormente que hoy existen. En el caso de la telesalud a nivel ambulatorio, la telesalud pediátrica ambulatoria, la evidencia muestra que aumentó muchísimo a partir del año 2015 en distintas partes del mundo. Del 2015 al 2017 había aumentado cerca de un 20%, y bueno, les hablo desde la experiencia del hospital. En esta oficina justamente también venía incrementándose un 20% anual, pero pegó un gran salto del 2019 al 2020, que se duplicó la cantidad de consultas, sobre todo a expensas de la incorporación del seguimiento directo en domicilio de pacientes. Esto se ve en distintas partes del mundo y coinciden los datos bastante con nuestras estadísticas también. A lo largo del camino, vamos a decir que los equipos de salud que adoptaron la práctica han adaptado, no solo adoptado, sino también adaptado la telesalud a los tipos de visitas, sincrónicas o asincrónicas, y las poblaciones de pacientes que mejor se adaptan a ella en sus propias prácticas, ¿no? Las visitas virtuales en el hogar también facilitan una evaluación visual del entorno del hogar del niño y pueden llevar a la identificación de otras necesidades. Por ejemplo, yo desde los comienzos, también tiene que ver con el tipo de hospital en el que trabajo, me he encargado del seguimiento remoto de pacientes con afecciones crónicas y complejas, y la verdad que sobre todo realizándolo con interconsulta, ¿no? Con otro equipo de profesionales del otro lado.
también en todo lo inherente a las visitas prequirúrgicas. Trabajamos mucho con grupos de pacientes que tienen que venir a intervenirse al hospital porque ya tienen un turno establecido, pero toda la visita prequirúrgica se hace a distancia, ya sea desde el efector, más cercano a su domicilio, y en algunos casos directamente con el domicilio del paciente. Y también se permiten hacer citas de seguimiento después de hospitalizaciones, ¿sí? Son otros casos de usos de telesalud que pueden agregar valor. Aquí muchos de los servicios han tenido gran adherencia a esta modalidad de seguir a sus pacientes para evitar bueno, las salidas en el momento del ASPO, pero han perdurado aún hoy en el tiempo, como puedo decirles, por ejemplo, cardiología, neurología, el servicio de genética, errores congénitos del metabolismo, así puedo nombrar un montón de especialidades más allá de clínica con gran adherencia. Y también estamos haciendo una experiencia en este momento con pacientes trasplantados, post-trasplante hepático, adolescentes, en donde este equipo de especialistas han agregado a su agenda diaria una consulta en la agenda que se hace de manera virtual. Estos pacientes han sido seleccionados previamente, haciendo un relevamiento de las condiciones en el hogar, de conectividad, para poder llevar adelante esta práctica. Y estas visitas pueden ser más que convenientes para las familias, como para los pacientes, posibilitando esto de superar las barreras que significa muchas veces un viaje, y ampliar la oportunidad de promover sobre todo el autocuidado. Se está trabajando mucho en la promoción del autocuidado a través de la teleconsulta, ¿sí? No existe, muchas veces me preguntan si existe alguna especialidad que pueda o no hacer telemedicina, algún diagnóstico especial, pero bueno, en rigor de verdad no existe ningún diagnóstico, especialidad, entorno de atención o población que sea inherentemente apropiado o inapropiado para esta modalidad de atención. El éxito va a depender de los factores del paciente, los componentes del examen físico que son necesarios para la toma de decisiones médicas y los recursos disponibles para mejorar este examen remoto. Y vuelvo a repetir, el condicionante siempre es el momento de salud de enfermedad que está atravesando el paciente y la definición del profesional que lo está siguiendo de manera remota. La siguiente, por favor. Espero que no se me estén durmiendo. Bueno, aquí quería mostrarles con esta imagen, yo les comenté que había varios tipos de dispositivos hoy, más allá de la plataforma para el intercambio de información, sino que existen dispositivos para transmitir diferentes, perdón, que me quedé así como en otro, con el cambio de pantalla no pasa nada. Estos dispositivos que permiten, por ejemplo, transmitir a distancia el sensado de una glucemia, permiten transmitir ritmo cardíaco, saturometría, etcétera, etcétera, que son dispositivos lamentablemente caros, pero que bueno, en algunos proyectos pilotos se están utilizando con muy buenos resultados. Ahora sí, la siguiente, por favor. Aquí me pareció importante, dado que somos todos médicos, hacer algunas consideraciones útiles para poder llevar adelante y asegurar una buena teleconsulta. Y esto vuelvo a reforzar lo que dije anteriormente. Primero, fundamental tener en cuenta mi responsabilidad como profesional, ante todo como principio fundamental de una práctica de atención de la salud. Luego valorar el riesgo-beneficio de la teleconsulta, ¿sí? Aquí me pregunto si es el modo más adecuado para la atención en ese momento que está atravesando el paciente.
Las consideraciones respecto a la privacidad del entorno, ¿sí? ¿Dónde realizaremos esta práctica? La instrumentación del proceso de consentimiento informado, que repito, como en cualquier práctica asistencial, es fundamental. Garantizar la confidencialidad de los datos intercambiados y transmitidos por las diferentes tecnologías digitales que hoy están disponibles en mercado, y la obligatoriedad del registro del acto profesional en la historia clínica, fundamental, más allá del registro en estos entornos de consultoría remota. La siguiente, por favor. Creo que en la siguiente hablamos también de otros puntos más que tienen que ver con asegurar la correcta interpretación, esto fundamental, por eso importante, como les dije, la comunicación efectiva y empática, tanto con cualquiera sea el interlocutor que tenemos del otro lado, otro colega, alguien del equipo de apoyo a los médicos, o directamente el paciente o su familia, que siempre haya una correcta interpretación por parte del que está del otro lado, eh, y bueno, sobre todo cuando es el paciente, su familia, eh, que son los que están participando, y todo lo inherente a consideraciones sobre el entorno, la infraestructura y pautas procedimentales, perdón, según la modalidad utilizada, ¿no? Tecnologías y estándares. La siguiente, por favor. Aquí un punto también haciendo referencia a la teleconsulta e historia clínica electrónica o de papel que tengan en sus establecimientos de salud. ¿Sí? Aplican a la telemedicina o telesalud los mismos principios que a las formas tradicionales de atención médica, con lo cual la completitud de la historia clínica, de todo lo observado durante la teleconsulta, detallando la pluralidad de los intervinientes, médicos, enfermeros, otros representantes de los equipos de salud, y las responsabilidades de cada uno en esa teleconsulta. Y lo inherente a los métodos electrónicos de almacenamiento y transmisión de datos que deben contar con las medidas de seguridad adecuadas y bajo los estándares que hoy contamos con estándares nacionales y además de los estándares internacionales. La siguiente tiene que ver con la teleconsulta y la relación médico-paciente, también un tema que en los últimos años viene tratándose mucho y creo que es algo que va a seguir tratándose, y que insisto en que la teleconsulta siempre debe ayudar a incrementar la mejor relación entre el médico y el paciente a través de oportunidades para comunicarse ágilmente. Siempre debe haber una adecuada identificación de las partes intervinientes en este proceso de teleconsulta, y la posibilidad de consultar al médico tratante sobre la opinión o consejo de otro colega, mediada siempre por el permiso del paciente. Entonces, siempre que llevamos adelante una teleconsulta, ya sea directamente con el paciente, va a estar enterado, pero si se realiza entre profesionales de la salud, el profesional, el interconsultante, es una buena práctica poner en conocimiento al paciente o a su familia que va a realizar una interconsulta de manera remota. Y siempre se fomentará la consulta presencial si la situación lo amerita y es responsabilidad del profesional. Entonces, en la siguiente quiero repasar 3 puntos claves que tienen que ver con estos puntos que a veces pueden generar mayor conflicto a algunos profesionales para llevar adelante la práctica. Pero garantizar que las tecnologías utilizadas para la teleconsulta aseguren siempre la calidad, seguridad y protección de los datos personales y sensibles, según lo que rige la ley 25.326, ¿sí? Bueno, ahí yo les dejo los links, pero todos conocen estas reglamentaciones. Desarrollar el adecuado proceso de consentimiento informado, ya lo hemos dicho, según lo considera la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado. Y para los que no conocen, desde el 2018
Existe una resolución ministerial de estándares de interoperabilidad para los sistemas de información en salud que considera las tecnologías y estándares apropiados para llevar adelante, o para las tecnologías que propician esta modalidad de prestación de servicios. La siguiente, por favor. Bueno, ahora la idea es mostrarle algunos datos, ¿sí?, de la experiencia OCDE Telesalud Garraham en contexto de pandemia, ¿sí? La siguiente. En el primer slide vamos a ver algo que, porque nosotros en este servicio que ya cumple 25 años también nos tuvimos que transformar y en el contexto de pandemia. Todo lo inherente a la consultoría a distancia, donde bueno, el fuerte más grande siempre fue la consultoría de segunda opinión entre equipos de salud, con la participación del paciente o no, está centralizada en este sector que es la Oficina de Comunicación a Distancia y Telesalud. O sea, una integración bien vertical, donde dos o más organizaciones, como se refleja en el slide, que brinda servicios de distintos niveles de complejidad, se consultan entre sí para una segunda opinión. Esto llevado a la práctica desde el 97 a la fecha, y sí, sigue adelante. Pero se tuvo que pensar también en cómo ir incorporando a las diferentes áreas y servicios, especialidades del hospital, que concurrían a este sector específicamente para dar respuesta a estas consultas de segunda opinión, pero ahora para poder dar respuesta directamente a sus agendas, que en contexto de pandemia muchas se tuvieron que cerrar, pero no podía dejar de seguirse a esos pacientes. Entonces se generó toda una integración horizontal en donde estas especialidades comenzaron a poner en sus agendas turnos virtuales, en donde se respetó, priorizando a los pacientes con mayores complejidades, un seguimiento a distancia en contexto de pandemia directamente a su domicilio. Y también se generó una apertura a través de la página del hospital, en donde a raíz de la pestaña de solicitud de turnos que se realizaba por la página web del hospital, esta página posibilita también realizar diferentes gestiones directamente desde de los pacientes hacia alguna solicitud en particular de gestión con los profesionales de seguimiento en el hospital. La siguiente, por favor. Aquí en la que viene vamos a poder ver algunos datos numéricos de las teleconsultas realizadas durante el 2020. Hacia la derecha pueden ver el porcentaje de teleconsultas interinstitucionales según el lugar de origen. Como pueden ver, el hospital realiza más del 70% de las consultas son con efectores de salud del interior del país. Luego 9.5 proviene de las áreas de la provincia de Buenos Aires que están a más de 100 kilómetros del hospital, el 13,8 a menos de 100 kilómetros, y solo el 5.6% remiten a consultas de establecimientos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en torno a las teleconsultas totales se realizaron 4.632 de la modalidad asincrónica, ¿sí?, interinstitucionales, de clínica pediátrica exclusivamente, y de esta misma modalidad 3.447 con otras especialidades fuera de clínica médica. Unas 8.000 consultas aproximadamente. Esto específicamente de la actividad OCDE asincrónico segunda opinión. Pero luego, esto que les contaba, que se institucionalizó la consulta de pacientes a través de este correo electrónico que está vinculado a la página web del hospital. Y de esta forma se realizaron durante el año pasado 10.947 consultas con familiares y pacientes de resolución médica y también algunas de resolución administrativa, alguna gestión que requería el paciente y que lo podía hacer algún administrativo del sector
o especialidad con la que estaba consultando. Además, se derivaron consultas de esta misma forma a otros servicios del hospital, que respondieron 20.125 consultas específicas dentro de sus agendas, y solo 4.600 y monedas requirieron sí de derivación a central de turnos para un turno presencial. En el globo de la derecha, que está en color más violeta, podemos ver todo lo inherente a las videoconferencias y la cantidad que se fueron haciendo en los diferentes tipos, ¿no? Las sincrónicas interinstitucionales, las domiciliarias, las inherentes a teleeducación, a telegestión y a teleinvestigación. Y debajo pueden ver ahí ya los números totales, que fueron 21.607 las teleconsultas realizadas en las diferentes modalidades. Quiero comentarles que a esta altura del año ya hemos duplicado este número. Se realizaron 6.555 videoconferencias totales, y se recibieron por este portal del paciente 35.708 consultas que, como vieron en el globo rosado, fueron distribuidas entre estas áreas. El 97.7% del total de las consultas interinstitucionales recibidas en la OCDE Garrahan se resolvieron a distancia sin necesidad de que se traslade el paciente desde otro establecimiento de salud. Como les dije, más del 70% son pacientes del interior del país. Y también lo que sucedió es que dentro del hospital, en esta gestión del cambio que sucedió en el Hospital Garrahan, donde se fueron adhiriendo otros servicios de manera diferente, ¿no? Con un compromiso distinto, más allá de que todas las especialidades siempre han participado de la consultoría de segunda opinión. Esta plataforma de telesalud, que se utilizaba únicamente dentro de la oficina de comunicación a distancia, también pasamos de ser 3 médicos los que teníamos usuarios de esta plataforma, ahora a tener 212 usuarios, entre médicos, administrativos. El administrativo, quiero comentarles que esta plataforma de teleconsulta tiene diferentes roles para los usuarios. Solamente lo inherente a la consulta médica per se, el dato privado de la consulta lo puede ver un profesional médico. Y los administrativos lo que pueden realizar es la carga previa de los datos filiatorios del paciente que se va a consultar. Bueno, este número de 316 OCD de la red pediátrica desde el año pasado ya llegamos a las 400. Bueno, la siguiente por favor, ya para ir finalizando y no pasarme mucho del tiempo estipulado. Creo que llegamos justito a algunas reflexiones o consideraciones finales. La siguiente. Me gustaría que no se olviden de estos puntos, ¿no? Planificar, monitorear y evaluar permanentemente el proceso de teleconsulta, si lo realizan y si lo van a llevar a la práctica, por favor, desde un comienzo, planifiquen bien y llévenlo adelante, siempre, primero sintiéndose seguros y luego transmitiendo seguridad para con el que está del otro lado, sea alguien más del equipo de salud o sea un paciente y su familia. Porque puede que conforme avance nuestra experiencia podamos encontrar oportunidades de mejora, ¿no? También utilizar tecnologías digitales simples, intuitivas y seguras dentro de lo que es el ecosistema de la telesalud. Esto es lo que va a marcar el éxito de nuestros programas de teleconsultoría, ¿sí? Que las tecnologías que se utilizan sean simples, sencillas, prácticas, seguras, confiables. Eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? Generar también las condiciones para un entorno empático y de confianza, ¿sí? Eso reduce la preocupación y la ansiedad, tanto del paciente también como de los diferentes integrantes de los equipos de salud. Y finalmente no olvidar que la teleconsulta
es una modalidad complementaria a la modalidad presencial de atención de la salud, que no pretende de ninguna manera reemplazarla, pero sí agrega un valor a la atención de la salud. Y a modo de reflexión, en algunos casos tengan en cuenta que puede ser la única alternativa posible para algunos, ¿sí? Sigamos trabajando para la inclusión, porque la salud es un derecho de todos, más allá de las distancias. Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchas gracias por este aporte tan valioso y tan significativo. Y bueno, felicitaciones por estar liderando esta propuesta que realmente es algo innovador y que a medida que va transcurriendo el tiempo implica un cambio de paradigma, ¿no? Que va a resultar tan importante en tener esa visión complementaria que a veces no tenía. Vos a lo largo de la disertación tuya, yo pensaba muchas veces en el aspecto de poder ingresar a la casa de los pacientes, mostrando una realidad que normalmente desde el consultorio a veces podemos llegar a imaginar esos escenarios en base a los relatos del paciente, pero poder vivencialmente trasladarnos cuando hay pocos recursos de asistentes sociales y de gente que puede tener presencialidad en el hogar y tener una herramienta que nos permita entrar, entre comillas, virtualmente a esos espacios, tiene un valor grandísimo que creo que va a ir increciendo en el tiempo, ¿no? Sí. Así que la verdad que es muy interesante. No sé si alguien desea formular alguna pregunta. No veo aquí en el chat. Quisiera cerrar, si les parece, porque recientemente venimos transitando el Día del Niño, entonces quisiera cerrar con una referencia, siendo pediatras clínicos, los que habitamos este espacio virtual, un mensaje que me llegó de Mex Urtiz Berea. Es un actor, escritor, músico, y que realmente redactó un mensaje que creo que es de mucho impacto y refleja la opinión de la mayoría de los pediatras que hacemos nuestro trabajo cotidiano con los niños, bregando por su bienestar y su consideración plena. Dice, que sean niños, los niños, no clientes de las compañías de celulares o vendedores de rosas en los bares, o estrellas descartables de televisión. Niños, no limpiavidrios en los semáforos o botín de padres enfrentados o repartidores de estampitas en los subtes. Que no sean niños soldados los niños, que sean niños los niños simplemente, que no sean los habitantes de un reformatorio, que no sean costureros en talleres ilegales de ningún lugar del mundo, que sean niños los niños, no un target, que no sean los que pagan las culpas, los que reciben los golpes, los bombardeados por publicidad, que sean niños los niños, todos los aniñados que quieran, todos los infantiles que quieran, todo lo ingenuo que quieran, que hagan libremente sus niñerías, que se dediquen a ser niños y no a otra cosa, que no sean los que no juegan, los acosados por las preocupaciones, los tapados por actividades, que sean niños los niños y se los deje preguntar sin levantar la mano, formar filas torcidas, llevar alguna vez la bandera no por ser mejor alumno, sino por ser mejor compañero. Que sean niños los niños, no los incentivados con desmesura a consumir todo lo que saca el mercado. Que sean niños y no los que aspiran a un pegamento en una esquina o fuman paco en la otra, tan de nadie, tan desprotegidos. Niños, no nombres que tienen que rogar por recibir el apellido paterno o la cuota de alimentos. Que sean niños los niños y que los niños sean lo intocable, que sea la gran coincidencia en cualquier discusión ideológica, que por ello se desvelen los economistas de todas las corrientes, los dirigentes de todos los partidos, los periodistas de todos los medios, los vecinos de todas las cuadras, los asistentes sociales de todas las municipalidades, los maestros de todas las escuelas. Que sean niños los niños,
que sean niños los niños, no el repetidor o el conflictivo, el que nunca trae los deberes. Niños y no los que empujan el carro con cartones. Que sean niños los niños simplemente, que ejerzan en paz el oficio de recién llegados, que se los llame a trabajar con la imaginación y con lápices de colores, que se los deje ser niños, todos los niños que quieran, y que los niños sean lo importante y que por ellos lleguen a un acuerdo los que nunca se ponen de acuerdo, y que por ellos se dirijan la palabra los que no se hablan, los que por ellos hagan algo que nunca hicieron, que por ellos hagan algo los que nunca hicieron nada, que sean niños los niños y que no dejen de joder con la pelota, que sean los niños en su día, que lo sean todos los días del año, que sean felices los niños por ser niños, inocentes de todo lo heredado. Así que, amigos, de este modo damos por cerrado este Ateneo virtual y bueno, muchas gracias María Celeste de nuevo, a todos por participar y bueno, nos veremos si Dios quiere en los próximos eventos que los vamos a convocar para otros interesantes temas que hacen a nuestra formación continua. Así que abrazo a todos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias.